Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Amables televidentes, le damos la bienvenida a Balance Financiero. Nosotros contentísimos de volver al aire después de una semana pues de lluvia y de esperar para producir Balance Financiero. Nosotros vamos a anunciarle una noticia muy agradable y es el regreso del hermano Alcedo Ramírez y Martínez, quien se encontraba por la ciudad de Houston, donde pudo, además de eludir el ciclón, no pudo eludir la victoria de los Astros de Houston. Bienvenido, hermano Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, nueva vez con ustedes para llevarles esta nueva versión de Balance Financiero, el programa preferido de la televisión dominicana, por lo menos en materia de tributación, de la contabilidad, finanzas, gestión empresarial. En sentido general, el programa que tiene que ver con las empresas, las organizaciones dominicanas. Como siempre, Hermógenes, nosotros queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a toda la audiencia nacional semana tras semana. En primer lugar, los supermercados Bravos con su exitoso programa de descuentos toda la semana. Frutas y vegetales, Alcedo. Frutas y vegetales, horario corrido. Sí, señor. Y prácticamente en los 4 puntos. Te perdiste la semana pasada porque tú estabas afuera. Te perdiste de Yo Pago el ITEVI. Esa no. Porque es el tema del momento ahora. Pero en televisión había varios anuncios y lo pude ver. Sí, okay. Donde se le devolvía el 18%. Exactamente, lo que mismo se le acreditaba. Se le acreditaba y en ese sentido lo pagaba. Se convertía en un descuento. Tú estás comprando casi con un 20% de los productos grabados. De descuento en los productos grabados. Y también en el mismo supermercado Bravo, con esa magnífica mercancía que tiene, pueden encontrar entonces la leche Miles en su presentación líquida, entera, semidescremada y descremada. También para los eventos donde usted tiene que asistir a un baby shower, nada mejor que ir a la novia de Villa, donde usted encuentra los regalos para todas las ocasiones y de acuerdo a todas las posibilidades. Y finalmente, no te olvides, Hermógenes, que nosotros, cuando usted quiera amueblar o cambiar los muebles, ¿te acuerdas, Mueble Omar? De su empresa, de su negocio, su comercio, Muebles Omar tienen prácticamente el equipamiento completo y para todos los gustos y todas las capacidades. Te voy a decir que eso es una virtud, administrar un tipo de empresa así, porque tú te imaginas la gama de colores que hay. Y la gama de productos. Y tú antojarte de un color, oye, ¿de qué color tú te antojaste? Morado. Exactamente, tiene un inventario tremendo. Morado. Y ellos lo tienen prácticamente, o si no, se lo hacen llegar inmediatamente. Lo piden y se lo hacen llegar. Menos que usted haya terminado el tiempo. Había un anuncio cuando tú escuchabas los juegos de Marichal que decían en lo que dicen berenjena. En berenjena, exactamente. Sí. Porque al ser una palabra. Pero una vez lo dijo un gago y era bere. Y no terminó. Le hicieron en on. No llegó nunca. Mire, Hermógenes, también queremos, como siempre, concluir esta introducción, por lo menos de nuestra parte, recordando que estamos entrando en un periodo importante, un periodo de preparación ya para el fin de año, donde exhortamos a todos los amigos televidentes que recuerden es un periodo apropiado, un tiempo, el mes de noviembre, además de ser el mes de la familia, donde todos tenemos la posibilidad de mejorar nuestras relaciones familiares con nuestra compañera, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Los vecinos. Es decir, la familia en sentido general, hay que ponerle, y esa es la exhortación. Llega un momento que lo más cercano que tú tienes es el vecino. Exactamente. No es la cama del hijo. Exactamente, pero yo lo que quiero es exhortar, como tú bien dices, a toda la familia dominicana y a los vecinos, la familia de los vecinos también, de que, dado de que la familia es la célula fundamental de la sociedad, hagamos un esfuerzo, amigos estudiantes, para que en este mes de noviembre y todo el fin de año nos preparemos para que haya mayor amor, mayor comprensión, mejores relaciones entre la familia, entre los vecinos. Y que sean proyectos a largo plazo. Y entre los amigos. Que sean proyectos no de este fin de año, sino a largo plazo, aunque
sea renovable cada fin de año. Cada fin de año ponerle un poquito de recarga. Exactamente. Alcedo, tengo que ir a una pausa porque tú crees que así, Y volvemos con más temas. ¿Tú crees que en la sala de... No, este balance financiero, nosotros pausamos, no tenemos muchos temas para ustedes. Vamos a ver qué dice el Banco Central respecto a la inflación del mes de octubre recién finalizado. Los precios de los combustibles. ¿Qué ha pasado con el Fondo Monetario Internacional? Cómo anda impuestos internos y sus campañas, y sobre todo algo que hemos comentado aquí, que son los informes de Oxfam, que es una entidad non-profit sin fines de lucro y que frecuentemente hace exposiciones. Hay muchos temas para ustedes, por favor espérennos. Volvemos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente... alguien muere y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar, o la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club, descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bien. Bueno, Alcedo, por primera vez en lo que va de año y en los últimos años, el Banco Central informa que el comportamiento de precio, el índice de precio al consumidor se mantuvo idéntico, quiere decir sin variación, en 0,0 respecto al mes anterior, en este caso septiembre de 2017. No recordamos porque siempre ha habido una oscilación que puede ser positiva y en la minoría de los meses negativa, pero variación. Exacto. Pero mire, Mógenes, a mí me extraña esa información y debo decirte que uno viene con la mente fresca, dispuesto a entrarle a los diferentes temas, y ese es uno de los que me llamó la atención, porque mira, Hermógenes, amigos televidentes, no es que no tengamos confianza en los datos de información del Banco Central, pero lo que pasa es que según las informaciones internacionales, el precio del petróleo se ha disparado en el último mes y medio, prácticamente $10 más o menos. Un 20%. Sí. Entonces a nosotros nos resulta muy cuesta arriba pensar que con toda esta presión también que tienen los transportistas. Nosotros estamos sobre 220 pesos. El galón de gasolina. Bordeando los $5. Exactamente. Entonces cuando prácticamente la gasolina en Estados Unidos está a $2.50. La máxima, la más cara. Y muy bueno que tú lo digas porque estuve escuchando una amenaza de aumento de precio del transporte. Y entonces eso es lo que te digo, Hermógenes. Yo pienso que vamos a darle el beneficio de la duda al Banco Central, que revisen esos numeritos. Y lo importante es que la inflación anualizada anda por 3 puntos. No, la anualizada... 3.40, 3.50. Bordeando el 4, 3.48 exactamente. 3.48, que es dentro de los márgenes. Pero la acumulada, que quiere decir a 10 meses, apenas alcanza el 2.42, que ni siquiera está en el 2.5%. La meta es 4,1 más o menos es 3 y más es 5. Exacto. Entonces no llega al 3. Pero anualizada más o menos está alrededor del
Sí, ahora bien, habría que ver, porque la visita del Fondo Monetario Internacional es muy importante para el país, pero habría que ver si esa noticia le es agradable a la misión del Fondo Monetario, que se retiró ya, o al menos sostuvo su última reunión oficial con el gobernador del Banco Central. Si es agradable en el sentido de que, bueno, es un país que tiene los precios controlados, o si le prende una alarma que dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Dominicana? Que la demanda se ha desacelerado. Sí, pero o sea, pudiera tener dos lecturas. Hermógenes, esa es una lectura, pero no te olvides también que unido al hecho, mi querido hermano Hermógenes, de que tenemos los precios de los combustibles subiendo y del petróleo, también recuérdate que hace menos de 45 días tuvimos esos fenómenos atmosféricos de lluvia en exceso y donde hubo cierto daño a la agricultura de productos de consumo masivo y diario en República Dominicana. Entonces, también tenemos información de que esos ciertos rubros, el plátano, el guineo, experimentaron ciertos aumentos. Afectados. Sí. Y entonces, bueno, se llegó a amenazar con importar o conseguir importando, exacto, porque aquí ya la importación de rubros agrícolas se ha vuelto una rutina. Exacto. Lo importante es que es un dato, a nuestro humilde entender, amigo cliente, hay que cogerlo con cierta suspicacia. No suspicacia, porque es un tema muy reserva. Fuerte. Cierta reserva es la palabra neutra. Sí. Y nuestra exhortación de que se revisen los numeritos. Ahora, lo importante es, Hermógenes, que también pensamos que puede ser una tendencia de fin de año. Recuerda que de fin de año, digo, el aumento del petróleo, de los combustibles. Bueno, es un acuerdo entre los productores de la OPEP que se reunieron recientemente y entendieron que lo que había era que limitar la producción, reducirla, en razón de que las reservas de Estados Unidos pues estaban, ¿cómo se llama esto? Estaban mostradas, habían exhibido un incremento considerable. Y acuérdate que también hay ingredientes de altas políticas internacionales, porque Venezuela hace unos años era el cuarto productor mundial. Yo no sé ahora mismo por dónde andará Venezuela, porque la cosa ha bajado mucho. Ellos, yo creo que han subido o bajado, dependiendo del punto en que tú lo estés mirando, como al séptimo lugar. Sin embargo, el descubrimiento entre Guyana e Isla Margarita de nuevos yacimientos lo convierte en una potencia, aunque sea incierne, aunque sea una potencia embriónica. No, prácticamente el segundo país, luego de la Arabia Saudita, en reservas mayores, ya debidamente certificadas. Pero Hermógenes, ahí lo que también queremos aprovechar esa noticia, nosotros como noticia quizás, te digo que es financiera porque va a tener sus repercusiones importantes. Nueva vez están apretando las sanciones al gobierno venezolano, y yo creo que eso va lamentablemente a... Una de las promesas no voy a decir del presidente Trump, sino del gobierno de los Estados Unidos, porque ahí sí que hay continuidad de Estado, excepto una que otra travesura que puede hacer un presidente novicio en política Exacto. y experto en finanzas, o en negocios más bien. Pero el acuerdo o la línea a seguir era establecer sanciones a personas, no al país, para perjudicar en la menor medida posible la población en general, a la indefensa ciudadanía que ha optado por irse a vender pizza a países más pobres que ellos. Pero mire, Hermógenes, como tú bien dices... Pizza y arepa. Sí, en el caso venezolano eso ha sido, las sanciones han sido personales. Ahora, otra cosa que me llamó la atención ahora que hablamos del tema de Venezuela es que precisamente en Estados Unidos hay varias estaciones, red de estaciones de gasolina, que son propiedad de PDVSA, que es la empresa de petróleo venezolana, y notamos que siguen funcionando perfectamente bien, sin ningún tipo de problema. Y de hecho, Estados Unidos sigue comprando. El problema es repatriar esos recursos. Pero de lo que te iba a decir, que Estados Unidos sigue comprando regularmente la cuota de petróleo que le compra a Venezuela. Es decir, que desde el punto de vista económico nosotros pensamos que ahí, por lo menos como tú bien dices, no se están tomando medidas que tengan un impacto negativo en el pueblo. Yo diría más de lo que lo tienen, porque, amigos televidentes, la situación, conversando con unos amigos en Estados Unidos, venezolanos, que habían regresado recientemente
de su país nos indicaban la gravedad de la situación en cuanto a la escasez de productos básicos. Y un área que a ti te atrae mucho y siempre has sido un defensor en el área de la salud, prácticamente muertes que han podido evitarse por falta de medicamentos sencillos y falta de hemógenes, hasta de suero normal para atender a bebés deshidratados. Hay una red televisiva, y tal vez exista también por las redes sociales, pero hay una red televisiva que ahí anuncian un medicamento que se necesite para que alguien que lo tenga disponible, pero no es en una farmacia, sino que a ti te recetaron 10 pastillas y la caja trajo 12, te sobraron 2 y tú vas y la aportas. A ese nivel es que está. Sí. La salud es quizá una de las áreas más críticas que está afectada ahora mismo, que se ha visto afectada en el hermano y queridísimo país que siempre de ha sido, Venezuela. que siempre ha sido y fue tan los solidario. Los aficionados que nos están observando saben quién fue Pancho Pepe. Entonces, la tierra de Pancho Pepe, un doctor famoso de Venezuela que contribuyó a la salud, digamos, de la región. Y mira, Hermógenes, yo pienso que es importante, Venezuela para mí, humilde entender, es una noticia de actualidad permanente. Y ahí nosotros queremos siempre vernos en esa experiencia negativa, hay que aprender de los errores de otro y para uno, digamos, tomar las decisiones a tiempo, porque mira, muchas personas piensan, y en República Dominicana hay algunos aspectos que son preocupantes, que comenzamos a no hacerle caso a las instituciones, a debilitar la institucionalidad del país, a no respetar las leyes y muchas veces, lamentablemente, comenzando por aquellos que están llamados a hacer que las leyes se respeten. Y entonces mucha gente piensa que al hacer eso, al debilitar la institucionalidad, no cumplir la ley, lo que nosotros nos hacemos es más libres. Cuando en realidad la alternativa a esa libertad, que podríamos llamar a ese libertinaje, no es mayor libertad y mayor capacidad de acción del ser humano y de la sociedad, sino la tiranía. Y eso es lo que ha pasado en países como Venezuela, como Alemania en su tiempo, cuando las instituciones comienzan a degradarse, a no funcionar. No es que todos vamos a estar más libres, no, sino que lo que ocurre es que siempre aparece alguien, una mano dura, y entonces vamos al espectro que jamás queremos llegar, que es la tiranía, la dictadura, donde prácticamente se da el traste con las libertades individuales y personales. Bueno, en tu ausencia, que tuve el placer de compartir el espacio completo con Francisco Canahuate, que está reservadito ahí para el mundo de los impuestos, si no es que se anima, ala una silla y viene y se sienta ahí, hacemos... Yo le iba a pedir a Francisco que me taponeara el triálogo de 3. 6 meses más o menos. Nosotros discutíamos bueno, si el Estado, mediante la comunicación de la estabilidad en los precios, la comunicación, dije, de la estabilidad en los precios, el IPC, Índice de Precios del Consumidor, si realmente era una noticia halagüeña para el país o si en realidad estaría leyendo lo que nosotros nos sospechamos, y es la estaticidad de la economía. Y por eso te hacía la referencia de si el Fondo Monetario habría tenido esa lectura. El hecho de decir, de anunciar que ha habido un comportamiento idéntico al mes de septiembre, entonces te pudiera llevar a la conclusión de que la emisión, que tú no sabes que hubo una emisión de 22,000 millones de pesos por liberar 2 puntos, flexibilizar 2 puntos del encaje legal. Sí. Entonces, que el impacto de eso está por verse porque todavía no ha llegado. Hay una discusión de si estos fondos que no se fueron, ya los últimos 11,000 millones le quitaron la emergencia, salió. Pero de si realmente fueron utilizados en bienes de capital que pudieran ser reproductivos y desarrollistas, o si todos se fueron a gasto de consumo. Pienso que ha sido así. Entonces, si se fueron a gasto de consumo, ¿por qué los precios, si estamos en el periodo del clímax de la medida, porque entonces los precios están iguales? O disminuyendo. Entonces, ahora sí que se enredó el programa, porque tú me dices, un aumento de un 20% en los últimos meses en el precio de los combustibles. Y entonces yo te contesto, y hay una amenaza de aumentar los pasajes. Y entonces te digo, no ha habido cambio de mes a mes
en el precio al consumo, en el índice de precio al consumidor. Eso da lentitud de la economía por todos los lados. Entonces yo te digo, y el dólar... Subiendo, está casi en 48. El dólar con una depreciación por debajo de un 2.5% a este momento, por debajo, debiera ser el paraíso económico. Debiera ser el paraíso económico. Sin embargo, la lectura que hay en el comercio en sentido general es que estamos alrededor de un 12% por debajo de las operaciones del año 2016. Porque recuérdate, Hermógenes, la lectura que yo le doy a eso es no nos olvidemos de otra información. A mí me gusta ir correlacionando las informaciones y es que seguimos teniendo uno de los niveles salariales peores y más deprimidos de toda América Latina. Entonces, aunque, como tú bien dices, aunque los precios no estén aumentando, como dice la información del Banco Central, recuérdate que siempre hay que mirarlo todo con relación a la demanda agregada. Cuánto ha crecido la demanda agregada o si por el contrario ha disminuido. Y eso ha obligado a que, a pesar de todas las circunstancias que hemos mencionado, los precios no han podido ser elevados porque prácticamente cuando tenemos un mercado a niveles salariales que tenemos hoy en día, eso se llama que son mercados muy sensibles a los niveles salariales y entonces cualquier aumentito simplemente deprime la demanda. Y entonces la gente lo que hace es que deja de comprar o como hacemos lo que estamos acostumbrados a eso, cambiamos a productos alternos, productos sustitutos. Ya por ejemplo el que se toma un chocolate ya no lo hace con leche sino con agua. Pero es decir, en ese sentido... Pero hay es que seguimos complicados en este segmento y nos va a dar mucha lucha sacar una conclusión para cerrarlo, porque me decía un empresario, pero no hace mucho, fue ayer, nosotros estamos produciendo hoy balance, me lo dijo ayer, me decía, y yo no entiendo cómo tú vas le dicen deli, a un delicatessen de un supermercado, ese es el sitio donde cortan los jamones, exacto, los quesos, las cosas. Y dice, y nadie queda por debajo de 10 turnos. Siempre hay 10 personas delante de ti. Ahora esa es la burbuja, recuérdate. Eso no es agua que le están echando a ese burbuja, queso, ¿no? No te olvides. Pero mira, Hermógenes, yo pienso... No es cera que le están poniendo por arriba a la planchuela. Mira lo que otro, que vamos a grabar un poquito o a hacer más compleja la situación. A complicarla, sí. Mi lectura de todo esto, amigos televidentes, es que yo siempre he sido de los que piensan que de la misma forma que aquí hay mucha informalidad en el empleo, mucha informalidad en muchos renglones de la economía y de la vida dominicana, yo soy de los que piensa que los dominicanos en sentido general no tenemos toda la información que debiéramos tener. Es posible. Que en cierta medida tú y yo, Balance Financiero y finalmente el hermano Francisco Canahuate, muchas veces estamos hablando de situaciones donde lamentablemente no tenemos todo el escenario completo y toda la información necesaria para poder tomar decisiones apropiadas sin ningún tipo de incertidumbre. Que probablemente nadie la tenga. Exactamente. Pausamos, volvemos en breve. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina.
Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del ensanche Naco. Bien. Bien, ya estamos de regreso. Alcedo, mientras muchos dan como un hecho el engavetamiento, ese es un término muy dominicano, atención los que nos ven por YouTube, eso es un término, engavetar quiere decir guardar, congelarlo en una gaveta. El engavetamiento del pacto eléctrico, la visita del Fondo Monetario Internacional puso a sonar el tema y por eso, al momento de ellos hacer su reunión de conclusión con el gobernador del Banco Central y el equipo económico del gobierno, pues entre los puntos que elogian es el avance del pacto eléctrico. Lo mencionan y consideran oportuno que se esté avanzando sobre este tema. Entre tanto, organismos sociales incorporados a la discusión, pues han optado por callar o por retirarse, en el sentido que dicen que ninguno de los puntos que ellos llevan han prosperado y que eso no es negociación, que eso no es pacto, sino que es imposición. Te digo esto porque el Fondo Monetario lleva una imagen que ojalá fuese la imagen que lleva, la realidad fuese la imagen que lleva, y entre los temas que elogia el Fondo Monetario de manera verbal, esperemos el reporte escrito, es el comportamiento de las reservas internacionales. Y dicen que durante su periplo por los diferentes ministerios han notado grandes cambios positivos en la economía dominicana. Mire, Hermógenes, eso de nuevo, como yo te decía, son informaciones que provienen fundamentalmente del mismo Fondo Monetario. Los organismos internacionales dan su rueda de prensa y sus notas de prensa, pero también del lado dominicano el Banco Central. Nosotros ahí, Hermógenes, queremos de nuevo destacar, no es que estemos diciendo que la información no sea correcta. Claro que no. Nosotros siempre, mira, nosotros fuimos hace muchos años presidente del Colegio Dominicano Estadístico. Y de ese momento hemos estado postulando, porque se crea aquí un instituto de estadística, que tengo entendido que está creado pero en papel, pero no ha sido puesto a funcionar, que la Oficina Nacional de Estadística se ha convertido en una especie de instituto independiente y que sea quien lleve las estadísticas oficiales del país. ¿A qué se refiere eso, Hermógenes? Es el concepto administrativo y contable y de auditoría de la independencia. En otras palabras, no es justo ni es normal que las informaciones relacionadas con la política fiscal, con la política monetaria del Banco Central, nos la proporcione el mismo Banco Central, siendo, como se dice en el argot popular, juez y parte. Entonces, para por lo menos darle mayor credibilidad, no estoy diciendo que no la tenga actualmente, pero para darle mayor credibilidad, es indispensable que esa producción de estadísticas a nivel nacional se pase a un organismo independiente del Banco Central y de las demás instituciones del gobierno, porque de esa manera podríamos garantizarnos la independencia de esa información, porque nunca jamás nos podemos olvidar, Hermógenes, el caso reciente que se vivió en la hermana República de Argentina, donde luego de prácticamente 2 décadas, un cambio de gobierno, un cambio de gobernador del Banco Central, se llegó a la información, se llegó a la convicción de que había habido una gran cantidad de información financiera y económica que no era real. No nos vayamos más lejos, mi querido Hermógenes. En estos días están penalizando al Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. No, de Estados Unidos, porque ¿qué hacían, Hermógenes? Le habían puesto objetivos estratégicos tan grandes, tan inalcanzables, que los mismos gerentes de todas las sucursales comenzaron a alterar la información estadística de creación de nuevas cuentas, de volúmenes de depósito. Y entonces, amigos televidentes,
Mi conclusión es que hay que ser muy cuidadosos. Y medidas que pudieron fácilmente, de no ser detectadas, desestabilizar la economía mundial. Exactamente. Y ahí, como la crisis de 2007-2009. Tú has dado en el punto, Hermógenes, amigo televidente. Precisamente, esto que estamos hablando puede parecer como una discusión académica sin ningún tipo de impacto en la realidad, pero no, amigos televidentes. Estamos hablando de información estadística, información financiera y económica, sobre la cual se basan organismos internacionales, empresarios dominicanos, comerciantes, para tomar decisiones importantes en sus negocios y que impactan la economía dominicana. La prueba que tú dijiste al cerrar tu intervención, señores, la crisis del 2008, 2007-2008, la crisis norteamericana, fue producto, entre otras cosas, porque las informaciones de la toxicidad, la cartera vencida de las entidades financieras, estaban subvaluadas, es decir, se pensaba que estaban dentro de los márgenes normales, cartera mala, cartera vencida de un 2 y un 3%, y el problema era que le habían quitado el 1 de la izquierda. Era alrededor de un 13%. Cuando llegó el momento... Y debido a que se otorgaron créditos con solvencia, pero no con liquidez. Exactamente. Y una solvencia cuestionada porque una misma propiedad ya estaba aguantando un tercer y cuarto rango de hipoteca. Exactamente, que eso lo hacía cada vez más riesgoso. Sí, eso es como la emisión de inorgánicos, el equivalente. Entonces, lo importante, el llamado es, tenemos que poner atención a la información estadística. Ha habido intentos ya más de 20 años de crear un organismo independiente que sea el responsable de llevar la estadística. Y hermanos, amigos, por la salud misma del Estado, para que sean creíbles. Y mira, y para eso, Hermógenes, no hay que hacer grandes inversiones. Lo que hay que hacer es desmontar departamentos y toda infraestructura estadística que hay en los diferentes ministerios y el Banco Central, y transferirla a ese instituto, es decir, la empleomanía, los recursos informáticos, hasta escritorios y sillas y sillones, y transferirlo a ese instituto para que entonces, de manera independiente, lleve los datos estadísticos de República Dominicana. Y quizá en adición a esto, a la creación de un instituto independiente, que no tiene que ser un colegio, no tiene que ser un colegio, puede ser un instituto. Exactamente. Porque el nombre no. No, lo llamamos instituto porque es, digamos, la norma a nivel latinoamericano. En el norte, de donde Canaguá, están viendo una película que es La Reina del Sur. Y la están viendo sin problema, o sea, el nombre no importa. O sea, pero quizás en adición a esto, pudieran estar faltando una serie de medidas macro, como es el caso de un país que se llama República Dominicana, que tiene una tasa cambiaria bordeando el 50-1. Sí. Entonces, quizás sea necesario tú decir, bueno, para yo poder transparentar en sus niveles correctos, exactos, el índice de inflación, déjame reconocer una inflación acumulada y eliminar cifras. Yo no voy a decir 0, porque si al 50, suponiendo que tuviera el 50, para poder poner el ejemplo, no es que está, si al 50 tú le quitas un 0, va a poner al 5 por 1. Exactamente. Pero lo que hicieron los países, y te cito varios de ellos, bueno, unos llegaron al extremo de dolarizar su economía, como es el caso mismo de Panamá, El Salvador, Ecuador, y no pasó nada. El que tenía, en el caso nuestro, para ponerte el ejemplo, el que tenía 50,000 pesos, pasó a tener 5,000. Exactamente. 5,000. Producto de la dolarización. Producto de la dolarización. Estoy poniendo un ejemplo vago para dejarme entender. Y no pasó nada. Entonces, cuando tú logras hacer una moneda que se equipare con el patrón internacional, que no es el oro, sino el dólar, entonces tú puedes decir, bueno, mi oscilación fue de un 5, mi oscilación fue de un 7, pero no vas a decir mi oscilación fue de 0.001%. Pero mire, Hermógenes, eso es tan importante. Nosotros hemos entrado a un tema que puede tener, digamos, muchos matices y muchas aristas, pero lo importante es que conceptos económicos, financieros, que eran muy tradicionales como el capitalismo, el liberalismo,
el economicismo, todo ese tipo de términos están siendo sustituidos hoy en día, amigos televidentes, por el datismo, la data, los datos. Hoy en día, hermano Hermógenes, amigos televidentes, hemos desarrollado capacidad, potencia informática y de procesamiento de datos que nos permiten tener a la punta de los dedos toda la información necesaria que se va generando en los diferentes sectores de la economía, en las diferentes entidades de la economía de una manera electrónica, y prácticamente para apuntalar aún más la idea de un instituto de estadística, es necesario que vayamos recolectando todas las transacciones en los sectores financieros en tiempo real. La información existe, los mecanismos tecnológicos existen, los recursos en principio existen, lo que falta es la estructura organizacional y el pensamiento. De acuerdo a nuestra experiencia, Hermógenes, los avances tecnológicos informáticos nos llevan aproximadamente 10 años con relación a la realidad organizacional. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas llamadas a tomar las decisiones importantes no tienen esos conocimientos fundamentales, y en lo que se ponen al día, en lo que piden la adecuada consultoría, pasan 10 años y entonces estamos retrasados y siempre sobre la marcha. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del ensanche Naco. Alcedo, estamos en el segmento de contaduría y finanzas. Hay tan poco tiempo para este segmento porque las discusiones han sido, o sea, tu regreso ha sido muy prolífero y tenemos que pasar al mundo de los impuestos con Francisco Canahuate, pero entre tanto todavía quedan vestigios de lo que fue la conferencia interamericana en Lima, Perú. Seguro. Y los comentarios son muy encontrados en que unos disfrutaron la parte social, otros la parte técnica. En fin, lo importante es que todos, la delegación completa, más de 60 personas, fue y vino sin ningún percance que lamentar. Estaban los grandes excepto productores. una que otra dosis de tos, producto del frío, pero eso había que traer algo y no nos dio tiempo a ir a la tienda. En esos asistentes estaban los grandes productores de balance financiero. Bueno, no los grandes porque teníamos uno en Houston, pero los medianos. Entre tanto, existe lo que se llama la DIGECOP, que es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Y ha establecido plazos para que cada ministerio y cada entidad, descentralizada o no, pues haga entrega de los estados financieros
dentro de los primeros 18 días del mes de enero, Sí. como una forma de intentar una consolidación tan solicitada Mira, por el país, y una segunda fecha que es febrero para las instituciones que no son centralizadas. mira, Hermógenes, ahora que tú mencionas un tema importante, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero yo nada más te voy a contestar de manera siguiente. Voy a usar ese ejemplo de la Dirección General de Contabilidad Sí, Gubernamental, señor. y es que aquí nosotros tenemos, amigos clientes, que ir abandonando, yo diría, ese tono dictatorial, trujillista. Precisamente, amigos clientes, quien ganó el Premio Nobel de Economía de este año es una persona que toda su vida ha trabajado en lo que él llama la economía conductual, la economía que debe de... es decir, que no todos los seres humanos somos imperfectos. Muchas veces somos irracionales, no es como el hombre económico que han creado los economistas, que es perfecto y tiene toda la información disponible. No. Entonces, el hombre, el ser humano, las instituciones hacen las cosas cuando tú se las pones fácil, cuando tú le das, digamos, tú los motivas a que cumplan con los deberes que deben cumplir. Ya se acabó, amigo cliente, la época de que si no haces esto, te tranco. Si no haces aquello, te penalizo. Las medidas policiales. La nueva economía lo que dice es conductual. Vamos a hacer que las instituciones de la persona hagan lo que deben hacer, pero motivándolos a ellos, no reprimiéndolos, Sí, ni dándole, sacándole el fucú, el miedo. Entonces yo pienso que de esa manera, y recuérdate, le están reconociendo al economista Thaler, Robert Thaler, el trabajo de toda una vida, de la llamada economía conductual, que lo que dice es no somos perfectos y lo que hay que buscar la manera, con incentivos, con medidas, que el hombre imperfecto, motivaciones, que el hombre haga lo que queremos que haga y que el gobierno la debe usar para que el ciudadano común, las instituciones, los diferentes ministerios hagan lo que el gobierno central quiere que hagan. Es una lucha muy ardua y de mucha persistencia y hasta de relevo, porque nosotros venimos de una época muy lúgubre, que fue una dictadura, donde las cosas se hacían por miedo, por temor. Entonces hay que romper esa cultura y ojalá que las nuevas generaciones no arrastren. Tú dices, bueno, mi hija Emily, tu hija Emily, Exacto. no nació durante el periodo de esa dictadura de Trujillo, pero yo le transmití, su mamá le transmitió esa conducta. Entonces se sigue propagando y cuando viene a ver tú dices, Trujillo vive, porque su estilo de aún perdura. Entonces eso es lo que hay que eliminar. Qué bueno esos colegios, en mi caso, que me siento privilegiado, porque las profesoras eran mujeres todas, porque eran monjas cordimarianas, Exactamente. que es monjas sin los hábitos. Sí. Entonces ellas se iban adrede del aula a ver cómo tú te comportabas en ausencia de ellas. Pero iban creando ahí la responsabilidad. Entonces decían, si ustedes se van a portar mal, pórtense delante de mí. Exactamente. Porque a espalda ustedes tienen que mantener una línea de conducta igual que si yo estuviera aquí. Entonces, tratando de precisamente combatir esa cultura del miedo y traer el estado de conciencia en la ciudadanía. Y lo que hay, como tú decías, propiciar, motivar a las instituciones, al ser humano, a los funcionarios, a los ciudadanos, para que cumplamos lo que debemos cumplir, nos portemos como ciudadanos respetables y respetados, pero siempre bajo un enfoque motivacional, conductual, y no de manera de reprimenda. Me decía el director que vio a un taxista tirar un vaso plástico en medio de la calle, y yo le dije, no, pero dime los gestos que él hizo, porque pudo haber sido de satisfacción, pudo haber sido que se le cayó y se sintió... Me dijo, no, él primero miró hacia la izquierda, a la derecha, por el retrovisor. Ah, no hay castigo. Y acuya. Entonces dijo, no me está viendo nadie, lo tiro. Porque no hay conciencia. Porque no hay conciencia. Exactamente. Bueno, que viva Balance Financiero con su staff, nada más falta Norma Aide que se está recuperando. Y como decía el gran Francisco Canavate, que me va a sustituir aquí en esta silla, hay que buscar la manera, facilitar la situación para que la querida Norma se reintegre. Bienvenido, Alcedo. Te queremos mucho y le damos gracias a Dios por tu retorno. Gracias, igualmente a todos. El mundo de los impuestos, Francisco Canavate. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer.
En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Ya estamos en el segmento de cierre, que es el mundo de los impuestos. Y para cerrar con el brazo bien caliente, pues Francisco Canamuate. Bienvenido, Francisco. Aquí estamos. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio nuevamente. Bueno, tú has ido suave hoy porque... Contento que tenemos a Alcedo con nosotros. Sí, pero... Y Norma viene en camino. Sí, a mí se me van a salir las lágrimas, pues digo, pero y Francisco, que caramba, siempre hacemos el programa desde el comienzo. Sabes que los relevistas nada más entran... Cuando el juego se aprieta o cuando se descontrola el abridor. Sí, hay que tener cuidado. O sea que, bueno, Francisco, no hay mucho tiempo que perder, hay que ir al grano. Si tú dices, ¿cuál es el organismo que está sobre el tapete ahora mismo, el que suena y el Hit Parade? ¿Te acuerdas de eso? Vamos a ver el Hit Parade, que es el Hit Parade, que es el que está rompiendo los récords en las belloneras, llamando a las emisoras, es la Dirección de Impuestos Internos. Pues la Dirección de Impuestos Internos está en una campaña formativa que hasta le dice al contribuyente cómo debe dirigirse ante su suplidor y cómo pedir su factura y demás. Tú tienes que tener una opinión al respecto, Francisco, porque tú no eres de yeso. Mira, estamos en tiempo de renovación de marbetes. Sí. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer lo que Norma habitualmente hace en el marbete el derecho de circulación vehicular, que como se sabe, ya estamos en periodo de renovación y hay muchas facilidades. Sí. Los vehículos del 2013 en adelante pagan 3,000 pesos y un poco menos del 2013 hacia atrás. Independientemente del modelo, independientemente del valor. Eso es una situación. Porque eso de la ley 112... 25312 de ley. Eso fue aplazado indefinidamente. Fue aplazado porque era por la cantidad de emisión de gases. Y por el valor. Pero parece que la razón cambió. Sí, fácilmente tú tenías que pagar 25 mil pesos. No, eso era poco. Sí. Había muchos vehículos que pagarían. Los Maserati. Sí. Dentro del contexto de lo que es la campaña educativa que ha iniciado la DGI, yo estoy muy feliz porque hace más de 20 años dejé plasmado que una de las necesidades fundamentales de la administración tributaria es educar a sus socios para que haya más armonía y más confianza recíproca en la medida que hay más conciencia de parte del contribuyente y el ciudadano es contribuyente de manera directa y de manera indirecta. La campaña es para que reclamen la factura y se hace una aclaración que ya aquí en Balance Financiero habíamos hecho,
en el sentido de que no es comprobante o no comprobante, todos son comprobantes. La diferencia es el fin que tiene y el uso correcto o incorrecto que se le dé a los comprobantes para consumidores finales que no dan derecho a crédito fiscal ni a deducción de gastos. Y por tanto es muy importante también que se sepa que una compra del hogar, aunque el dueño sea un empresario, no puede considerarse como una compra válida para crédito fiscal, porque es para uso y consumo personal, consumo final. Ahí el responsable es el adquiriente, el contribuyente, precisamente, no el suplidor. Esa es una parte de la campaña que no se está... Que está omisa. Sí, está omisa. Se le está diciendo... En impuestos no puede estar omiso. De una manera un poco sesgada, se le dice, mire, el intermediario, que es el empresario, trate de que no se quede con el ITEVIS que le cobra a usted y por tanto haga esto. Pero también debía decir la campaña, para que sea más completa, usted no puede comprar a consumidor final y pedir factura válida para crédito fiscal, porque entonces está haciendo un uso indebido de Ese debe ser el concepto. Y eso debe ser fundamentalmente parte del mensaje. De todo modo, todo aquello que vaya a dar conciencia en el ánimo del ciudadano se enmarca dentro del contexto de lo que yo denomino la inteligencia colectiva. No es posible lograr éxito en ninguna administración tributaria que trate de prescindir de la inteligencia colectiva. Debemos sumar voluntades para que pueda articularse toda la sociedad en una dirección, en el sentido de cumplir y ayudar a que cumplan los demás y que se dé un uso correcto a los recursos con los que se aporta el contribuyente, porque mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio hace el contribuyente para aportar los recursos al fisco y que después se dispendien esos recursos. Y los escándalos que se ven cotidianamente actúan en contra de la buena administración. Entonces, tenemos varias tareas pendientes. Una de estas es también que el uso de los recursos públicos se haga de manera correcta, de manera oportuna y racional, que si una obra vale 10, no se pague 25 por ella. Porque es si está previsto que dure, esto es a la inversa. Aquí si está previsto que dure X cantidad de años o de elecciones o lo que fuese. Bueno, no vamos a entrar en esa consideración. No, pero digo yo que debe durar un tiempo. Yo he narrado, no debe ser reusable sin bien de capital. Yo he narrado varias veces una experiencia que tuve en el año 1980, donde mandé a hacer una publicación de un curso de impuestos sobre la renta, y cuando el periódico me mandó la factura, me la mandó 3 veces el valor que habitualmente me cobraba, y yo le dije que qué pasaba, que por qué pasó eso. Me dijeron, ¿y eso no es del Estado? Digo, no, pero explíqueme eso. Para incluirlo en el curso. ¿Qué diferencia hay si la factura la pago yo o si la factura la paga el Estado? ¿Por qué va a costar 3 veces más lo que me cuesta a mí? Me dice, lo que pasa es que no pagan oportunamente la facturación cuando es en el Estado, y además hay otros problemas para poder cobrarla. Entonces, también de eso hay que poner un poco de educación ciudadana para que el contribuyente, junto con la administración tributaria, que está haciendo un gran esfuerzo, y junto con la administración pública, entonces enrumbemos en una dirección sana todo lo que es el aparato económico y social del país. No resultaría, yo no sé si tú dominas el término atajo, pero no resultaría un camino más corto, un atajo. No dar muchas vueltas, irse directo a una reforma tributaria donde se incluyan todas esas facetas. O entiendes tú, sin el o, porque son como 2 preguntas disgregantes, pero para que tú uses tu tiempo corrido, ¿entiendes tú, Francisco, que el hecho de estar haciendo un esfuerzo por la mejoría recaudatoria no esté opacando, no esté consumiendo el espacio de una instrucción legal que dice reforma tributaria? Mira, o pacto fiscal? Son 2 partes. Hemos dicho varias veces también que el sistema no ayuda a la mejoría y el esfuerzo que hace la administración tributaria.
pero la parte de la educación ciudadana, abarcando todos los aspectos, para el cumplimiento tributario, para el uso de los recursos que se cobran y para la mejoría en la colectividad nacional, porque no puede ser a costa de dañar a la sociedad, sino de mejorarla, todo el esfuerzo que se haga. Todo esto cabe dentro del contexto de la educación tributaria, la educación fiscal, que bien se ha dicho que desde niños debemos comenzar dando como materia este nivel de información, a fin de que el ciudadano del futuro, que será el administrador tributario y que será el contribuyente, tenga dos conceptos claros. Uno, que todo el contribuyente pague lo que le corresponde pagar en tiempo oportuno. Y dos, que el administrador tributario respete el orden institucional establecido, que no desborde las reglas, las normas establecidas, porque eso es lo que da confianza, eso es lo que da una relación armónica entre contribuyente y administración tributaria, porque en el fondo de lo que se trata es del bien común y todos debemos velar por ese bien común. Lo que no se puede es desbordar en los términos actuales, evadir el cumplimiento de las leyes y el respeto al orden institucional, y tampoco se puede evadir el cumplimiento del pago del impuesto. Quiere decir que son dos situaciones que debemos evitar la evasión, porque cada vez, por ejemplo, que se le reclama a alguien lo que no debe, como pasa en ocasiones, y esto es lamentable porque en una familia grande pasan muchas cosas, y la administración tributaria en su máxima jerarquía, cuando detecta esto lo sanciona, pero ocurre. Entonces, también estamos llamados los ciudadanos, cuando vemos inconducta en esa dirección, darlo como una voz de alerta para que la administración superior pueda hacer las correcciones del lugar. Sí, y desde las altas esferas, dicen que el huevo y la piedra, entonces desde la piedra, para dejarnos entender, bueno, que haya una conducta tan ética que contribuya al estado de cultura, al estado de conciencia del ciudadano, para que no pueda escudarse en que yo lo pago, pero no sé lo que hacen con ellos. O sencillamente el funcionario Francisco Canahuate, por ejemplo, no pudo justificar su variación patrimonial al entrar y al salir del puesto, del cargo, o no la presentó y no le hicieron nada. Yo creo que la República Dominicana está en un momento estelar, porque el conjunto de disposiciones que se están adoptando obligará a todo a alinearse dentro de ese marco de la ética. Sí. Hay una vieja máxima que dice que la palabra convence, el ejemplo arrastra. Entonces, aquí no es cuestión de hablar mucho, sino de dar ejemplo. Ejemplo en todos los órdenes. Sí. Hemos dicho también que una forma, volviendo al punto que trata de la declaración patrimonial de los servidores públicos que están obligados a hacerla, no debía ser una declaración notarial, una declaración jurada, sino la declaración del pago del impuesto sobre la renta de los últimos años, sí, cuando la persona no sabía que iba a ser funcionario. Sí. Yo creo que eso es mucho más sincero y es mucho más ajustado a la realidad que cualquier otra consideración. Entonces tenemos muchos elementos a considerar y muchas tareas pendientes que realizar. Lo que pasa es que yo creo que tú estabas en el camerino, pero yo así rapidito, yo discutía con Alcedo, analizaba con Alcedo la cultura que arrastramos de las dictaduras y de hacer las cosas por temor. Y ahora lo asocio con mi última visita, que fue esta semana a la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio hay que hacer una serie de registros y cuando tienen problemas, entonces a veces tú tienes que dar la cara para ver, para enterarte de primera fuente. Y entonces encontré allí un señor peinado de canas, la cabeza blanca, esperando turno, y llega un rameado, un militar, decía Policía Nacional, y entonces lo agarra y va y entra a la consulta sin haber tomado un turno, sin haberle pedido permiso a nadie, sin que lo llamaran, y entraron a resolver su problema, mientras permanezca el criterio de la fuerza y del temor,
vamos a estar anquilosados. Y lo que hay que poner es la ley como principio. Y si ese peina bacana, hay una ley que le favorece, que no tiene que hacer fila. Que no debe hacer fila, pero debe haber también una disposición para que lo reciban. Y, claro, y el funcionario responsable debe poner el orden en el turno según va llegando cada quien. Entonces uno sarcásticamente, y ahí sí que vale ser sarcástico, pues uno sonríe porque no va, es mejor un poquito de sarcasmo antes que una coronaria, ¿no? Tenemos que seguir luchando todo y cada uno para aportar lo mejor de sí para tener un mejor país. Francisco, duraste poco hoy porque tú duras 1 hora aquí. ¿Qué es lo que te pasó hoy? Bueno, la bienvenida de nuevo al CEDO. Al CEDO, bueno, y la satisfacción de tenerte. Mucho gusto y muy buen segmento y esperamos en la próxima semana traerle nuevos comentarios. A renovar los marbetes. Volvemos. Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.